Bueno, junto con la radiación en el universo sabemos que también existe la materia, ¿no? Todos esos elementos que habéis aprendido en la tabla periódica, ¿no? Elementos como los que constituyen mi camisa, como constituyen el suelo, como constituyen las monedas, o los árboles, el agua o los elementos que conocemos, ¿no? Pero fundamentalmente hemos descubierto en las últimas décadas que el universo está constituido por dos grandes protagonistas que no se les esperaba, que son tanto la materia oscura como la energía oscura. La materia se llama materia oscura, es materia porque tiene el efecto de atracción, sabemos que los planetas se atraen, es una propiedad intrínseca de la materia el que tienda a unirse, sufre una cierta atracción. Entonces, esa materia que sabemos que está envolviendo a las galaxias, está rodeando a las galaxias, simplemente que no la vemos de forma directa, sabemos que comparte esa propiedad que es atraer unas hacia otras, de manera que la hemos denominado materia. Es oscura porque, a diferencia de la normal, no emite luz y ni siquiera interacciona con la luz, ¿no? Sabemos que podemos calentar un material, podemos calentar un objeto a través de darle luz infrarroja, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sabemos que la materia oscura no interactúa de ninguna manera con la luz, con la radiación, y por lo tanto la hemos denominado oscura. Insisto, la materia tiene esa tendencia a unir los objetos, ¿no? A unir los planetas o las galaxias. Por otra parte tenemos la energía oscura, que es un efecto opuesto, lo que tiende es a alejar los objetos. Es una especie de energía adicional que tiene el universo y que está permitiendo aumentar la aceleración con la que se expande. Por lo tanto, afecta más a la cinemática de los cuerpos, a la cinemática del universo, que la dinámica. En este caso es interesante que aprendamos la diferencia entre dinámica y cinemática. La dinámica está relacionada con el tipo de movimiento, ¿no? Las órbitas. Sin embargo, la cinemática está relacionada con las velocidades, ¿no? Con el cambio de velocidad, con las aceleraciones. Y en este caso, la energía oscura está más relacionada con la cinemática del universo, es cómo de rápido se expande el universo. Entonces, esta sería un poco la visión de los elementos que constituyen, cada uno tiene sus implicaciones, la materia tiende a unir las cosas, la energía oscura tiende a separarlas, la radiación también es considerada materia, también tiene efecto de gravedad, ¿no? Y estos elementos luchan entre ellos, han luchado toda la historia del universo y han ido permitiendo que se produjeran unos efectos u otros. En este trabajo nos vamos a centrar más en el hecho de la materia oscura. ¿Por qué? Porque la materia oscura, como hemos dicho, es muy abundante en el universo, está alrededor de las galaxias y va a producir un efecto que descubriréis dentro de poco, no sé si en esta primera sesión vamos a tener tiempo y si no, desde luego en las siguientes, un efecto impresionantemente bonito, para mí es de ciencia ficción, y es la propia deformación que la materia tiene en el espacio-tiempo. Entenderéis dentro de poco el concepto y seguramente en el verano que viene seáis capaces de contarle a vuestros amigos y a vuestras amigas qué es eso de la distorsión del espacio-tiempo y qué condiciones tiene. En particular vamos a pensar en un ejemplo sencillo. Yo quiero que entendáis que las galaxias hay muchas en el universo, son muy abundantes, pero al igual que las personas, tienen una cierta tendencia a juntarse. Si pensáis un poco en cómo están repartidas las personas sobre la Tierra, pensaréis que efectivamente hay zonas en las que hay pocas personas, puede ser un pequeño pueblo, pero la tendencia natural es a la gente juntarse, formando grandes urbes, grandes ciudades, ¿no? grandes concentraciones de personas. Y en el universo ocurre igual. Las galaxias están repartidas por el universo, pero fundamentalmente están concentradas en grandes ciudades de galaxias, ¿no? Unidas por carreteras. Es lo que se conoce como la estructura a gran escala del universo, que ya lo veremos otro día, ¿no? Vamos a suponer que estamos en una de esas ciudades, que la palabra técnica son cúmulos de galaxias o galaxy clusters, es la palabra concreta para que lo aprendáis, y vamos a suponer que son zonas del cielo, que estoy pintando aquí una línea discontinua que representa una supuesta esfera, ¿vale? Para que nosotros entendamos que los cúmulos de galaxias tienen más o menos una forma esférica, y dentro tenemos un conjunto de galaxias, ¿de acuerdo?, que se están moviendo, aunque a nosotros nos parezca que están quietas, porque realmente es una fotografía, pero lo que tenemos es que las galaxias, ellas tienen una velocidad, se están moviendo con unas ciertas velocidades, ¿de acuerdo?, que es lo que se conoce como las velocidades de dispersión. Es una palabra que tenemos que aprender. Velocidad de dispersión significa es la velocidad de las propias galaxias que se están moviendo. Imaginaros el símil, que sería un avispero, donde tenéis todas las avispas o todas las abejas que se están moviendo alrededor. Es un movimiento, parece caótico, pero en el fondo todas se mueven alrededor del nido y no se marchan, ¿no?
alrededor de la colmena y no se marchan. Entonces, al final, tenéis que pensar que un cúmulo de galaxias es un lugar físico, vamos a hablar de un lugar físico en el que se están luchando dos elementos. Por una parte tenéis la velocidad de las galaxias, esa velocidad de dispersión, que si es muy grande, la galaxia tendería a salir disparada, ¿no? Es la velocidad, es la aceleración centrífuga, ¿no? Sería, vamos a poner la fuerza centrífuga, que sería, si la galaxia se mueve con mucha velocidad, tendería a salir disparada, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, ya que todas las galaxias tienen materia, todas las galaxias se están atrayendo entre unas con otras, ¿no? De manera que aquí hay una lucha de dos elementos. La propia gravedad que trata de unir las galaxias y la velocidad, esa dispersión de las galaxias que trata de sacarlas del cúmulo, ¿no? Entonces nos vamos a una ley de Newton, que nos dice que si las dos fuerzas son iguales, entonces el sistema está en equilibrio, ¿no? Esta es una idea muy sencilla. Si los cúmulos de galaxias están ahí desde hace millones de años, será porque hay un equilibrio entre las fuerzas, ¿no? Que la fuerza de la gravedad que trata de mantener unidas a las galaxias es similar a la fuerza centrífuga que trataría de eyectarlas, ¿no? De sacarlas del cúmulo. Con lo cual esta es una cuestión interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una persona, un investigador como vosotros, empieza a contabilizar cuál es la velocidad o cuál es la aceleración de las galaxias, ¿no? Uno trata de contar, bueno, yo puedo medir cuál es la velocidad de estas galaxias, de manera que voy a comparar cuál es la fuerza centrífuga, voy a darle un valor, voy a ser capaz de darle un número a la fuerza centrífuga, voy a calcularla y la voy a comparar con la fuerza de la gravedad, que la calculo también a partir de contar cuánto es la masa de cada galaxia, y al final sabéis que la fuerza de la gravedad es una relación, como decía Newton, la fuerza de la gravedad al final es una constante multiplicado por las masas, ¿no? Por las masas de los objetos partido por una velocidad al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? O esto, como expresamos en física, es una fuerza vectorial. Es una fuerza vectorial porque tiene una dirección concreta, ¿vale? No solamente es importante la cantidad, es importante también en qué dirección se ejerce la fuerza. Entonces, básicamente, vamos a ponerle aquí la fuerza de la gravedad. Nosotros somos capaces de calcular cuál es la masa de cada una de las galaxias, sumamos la masa de las galaxias y decimos, bueno, pues esta galaxia de aquí en particular, vamos a suponer que esta galaxia tiene una velocidad distinta, imaginaos que esta galaxia tiene esta velocidad, y decimos, bueno, ¿cuál es la contribución de gravedad del resto de las galaxias? ¿Con qué fuerza de gravedad el resto de las galaxias tiran de la galaxia hacia adentro en comparación con la fuerza que la tira hacia afuera? Y entonces esto fue un gran descubrimiento, fue el proyecto que propusimos el año pasado, y fue comparar estas dos fuerzas. ¿Quién es mayor? Y entonces cuando resulta que uno hace el experimento se encuentra que la fuerza de gravedad a partir de la masa de las galaxias que observamos es mucho menor que la fuerza centrífuga. Es decir, las galaxias deberían salir disparadas y no lo hacen, ¿no? Esta fue la primera vez que se descubrió, el investigador Zwicky es la primera vez que se descubrió, una persona se dio cuenta de que tenía que haber más material en el cúmulo de las galaxias para que efectivamente la gravedad fuera tan grande como la fuerza centrífuga, que es la que viene dada por las velocidades, ¿de acuerdo? Y fue la primera vez que los investigadores empezaron a pensar que en realidad lo que tenía que estar ocurriendo es que las galaxias tendrían que estar rodeadas por una cantidad de materia, ¿de acuerdo? Que es lo que hoy conocemos como la materia oscura, ¿de acuerdo? Y esto fue la primera vez que un investigador se dio cuenta de que en realidad la materia oscura tenía que estar ahí. Aunque no la viéramos, tenía que haber una fuente adicional de materia que produjera gravedad y que luchara contra la velocidad de dispersión de las galaxias, ¿de acuerdo? Esta es la idea. Por lo tanto, la materia oscura se suele encontrar más abundantemente en los cúmulos de las galaxias. Todas las galaxias tienen materia oscura, ¿de acuerdo? Nuestra galaxia, la Vía Láctea, también sabemos que está envuelta en un halo de materia oscura. Pero en realidad, en los cúmulos, como tenemos muchas galaxias, al final la cantidad de materia oscura es muy grande. Es tan grande que casi suele ser dominante, ¿no? En realidad, al final, lo que sabemos es que es más la cantidad de materia oscura que hay en los cúmulos de galaxias que la materia ordinaria. ¿De acuerdo? Esto por eso los hace tan interesantes, tan atractivos desde un punto de vista de la astrofísica y la cosmología.
nosotros vamos a observar o vamos a trabajar con las observaciones de uno de los cúmulos más masivos del universo. ¿Qué significa? Más masivos porque tienen más cantidad de galaxias y más masivos porque tienen una cantidad inmensa de materia oscura. ¿De acuerdo? Por eso es muy interesante. ¿Cuál es la relación entre la materia oscura y nuestro trabajo? ¿Cómo relacionamos la materia oscura con las galaxias distantes del universo? Vamos a verlo, a través del efecto lente. Ya lo veremos más despacio, el efecto lente es algo que vamos a ir estudiando, supongo que en varios vídeos, porque quiero que lo entendáis despacio, pero básicamente la idea es la siguiente. ¿Por qué se le llama efecto lente? Todos estaréis acostumbrados a, o habéis visto alguna vez, o incluso habréis utilizado una lupa, ¿no? Una lupa, sabéis que suele tener esta forma, es una lente bicóncava, ¿de acuerdo? Bicóncava significa que tiene dos superficies que son cóncavas, la misma dirección, vamos a suponer. Y entonces lo que ocurre es que los rayos de luz que viajan en esta dirección, ¿de acuerdo? Al pasar a través de la lente, lo que hacen es concentrarlos en el mismo lugar, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las lentes, ¿no? Sí, perdona. Esto es una lente, estos son rayos. ¿De acuerdo? Los rayos de luz, al pasar a través de la lente, cambian su dirección. Y esta es la clave. La lente lo que hace es cambiar la trayectoria de los rayos de luz y los concentra en un punto. ¿De acuerdo? Y este punto es lo que se conoce como el foco de la lente, ¿no? El lugar donde realmente se concentran los puntos. ¿De acuerdo? ¿Os parezca verdad o mentira? En el universo ocurre algo muy parecido. Los cúmulos de galaxias son capaces de cambiar la trayectoria de los rayos de luz y son capaces de concentrar una mayor cantidad de luz. Pensar esto, el foco no es solamente el lugar en el que convergen significa el lugar donde coinciden los rayos de luz, no solamente es que no solamente es que la lente cambie la trayectoria de los rayos de luz, es que concentra todos los rayos de luz en un solo punto. Entonces, si lo pensáis, concentrar muchos rayos de luz implica aumentar la intensidad, la cantidad de luz, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un objeto que está muy lejos de nosotros, por ejemplo, imaginar que estos rayos de luz son de una galaxia distante, ¿de acuerdo? Tienes una galaxia que está muy lejos en el universo y está emitiendo rayos de luz, ¿no? En física utilizamos este simbolito para expresar un rayo de luz, ¿no? Un fotón. Entonces tenemos una galaxia muy lejana, está emitiendo la luz y esta luz, cuando pasa a través de la lente, lo que hace es concentrar toda esta luz en un solo sitio. Lo que conseguimos es aumentar la luz, aumentar la luminosidad del objeto, lo vemos mejor. Entonces esto va encajando un poco con la idea del trabajo. Las galaxias más lejanas del universo, lógicamente, tienen que ser muy pequeñitas porque están muy lejos. Y la cantidad de luz que nos llega tiene que ser pequeña, ya lo veremos por qué, ¿no? Entonces nos ayudamos del efecto lente gravitacional, ¿vale? Para ver objetos que de otra manera nos costaría mucho o ni siquiera podríamos llegar a ver. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la idea es la siguiente. Esta es la física de una lente, ¿no? Desviar rayos de luz y concentrarlos todos en un único punto. Lo que tenemos que hacer es colocarnos aquí. Nosotros nos colocamos aquí, colocamos el planeta Tierra por aquí, y entonces aquí somos capaces de observarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, en el caso de los cúmulos de galaxias, que es lo que nos interesa, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener un cúmulo de galaxias, como habíamos dicho antes, ¿no? Con las galaxias dentro. Vamos a tener un cúmulo de galaxias con muchas galaxias. Y va a ocurrir lo siguiente. Vamos a tener que esta galaxia está emitiendo rayos de luz en todas las direcciones. Está emitiendo en todas las direcciones. Lógicamente, ¿no? La galaxia emite en todas las direcciones. Nosotros nos vamos a encontrar en esta parte de aquí. Nosotros estamos aquí, la Tierra está aquí. ¿De acuerdo? Y estamos mirando hacia acá en el universo. Miramos hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este rayo de luz, de forma difícil, puede pasar a través del cúmulo de galaxias o no. ¿De acuerdo? Puede que no llegue, puede que sí o puede que no.
si la galaxia está detrás de una galaxia, a lo mejor no lo vemos. Esto sería el cúmulo de galaxias. Lo que va a ocurrir es que estos rayos de luz, que en teoría nunca deberían llegarnos, ¿no? Estos rayos de luz que no apuntan hacia nosotros, lo que ocurre es que el cúmulo de galaxias, la materia oscura, lo que va a hacer es desviarlos, va a cambiar la trayectoria de los rayos y los va a acercar hacia aquí. Estos rayos cambian su trayectoria y llegan a la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ser capaces de ver algo que está detrás de un cúmulo de galaxias que no deberíamos ver, pero además, como todos los rayos de luz están viniendo por todas partes, lo que vamos a conseguir es ver una galaxia que está muy lejos y de otra manera no veríamos. Pensando bien, si tú eres capaz, si tú tienes una galaxia muy lejos y toda la luz eres capaz de desviarla y traértela hacia tu observatorio, ¿no? Estamos recogiendo todos los rayos de luz, al final conseguimos ver una galaxia que de otra manera no veríamos porque sería muy tenue. ¿De acuerdo? Esta es la filosofía del experimento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Usando el efecto lente gravitatoria de los cúmulos, vamos a buscar galaxias muy chiquititas en nuestras imágenes, que son galaxias muy lejanas. ¿Cómo se ven las galaxias en una imagen? Mirad, serían así. Yo le voy a mandar a Javier un vídeo, o le he mandado a Javier una imagen para que os la enseñe exactamente cuál es la imagen con la que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Pero básicamente vamos a tener una imagen real de un cúmulo de galaxias, vais a tener muchísimas galaxias de todos los tamaños y de varios colores, ¿de acuerdo? En el cúmulo va a haber muchas galaxias y la idea fundamental, ¿de acuerdo? Esto podría ser nuestro cúmulo de galaxias y la idea fundamental es que busquemos galaxias pequeñitas que aparecen en el cúmulo y que son precisamente esas galaxias que están muy muy lejos por detrás del cúmulo. En esta visión estaríamos nosotros, el cúmulo y la galaxia por detrás, ¿de acuerdo? Entonces en este trabajo lo que vamos a hacer es buscar a través de datos, de números, con nuestro software vamos a buscar estas galaxias que están muy lejos y que presentan unas propiedades concretas. Una vez que identifiquemos la galaxia, no solamente es que la identifiquemos, la siguiente pregunta va a ser, mirad, la primera cuestión va a ser, 1, la detección, el simplemente hecho de encontrarlas es importante. Segundo elemento que vamos a tener interés es calcular la distancia, cómo de lejos están las galaxias, y lo tercero que vamos a hacer es convertir esa distancia en una edad. No solamente queremos saber cuántas hay, queremos saber cuánto de lejos están y saber en realidad cuántos años tenían esas galaxias cuando emitieron su luz. Pensar que las galaxias que vamos a detectar emitieron su luz cuando el universo tenía un 4 o un 5% de la edad actual, es decir, hace decenas de miles de millones de años. La luz que vais a buscar en ese cúmulo es luz que fue emitida cuando el universo estaba prácticamente naciendo, ¿de acuerdo? Es la primera generación de galaxias en el universo. Por eso es tan emocionante, ¿no? Es realmente una especie de arqueología de galaxias buscando entre los restos aquellas galaxias que son las principales, ¿no? Entonces, esta es la idea. Vamos a necesitar entre todos entender qué son las galaxias, cuáles son las propiedades de los cúmulos, qué es la materia oscura, qué es ese efecto que distorsiona la luz, que nos permite calcular las distancias, que es el corrimiento al rojo o el redshift. Vamos a ser capaces de convertir las distancias de las galaxias en una edad, vamos a convertir distancia en tiempo, eso nos ayuda a reconstruir la historia del universo. Vamos a ser capaces de calcular las propiedades de estas galaxias, si son galaxias jóvenes, si eran galaxias viejas, qué propiedades tenían físicas, ¿de acuerdo? Y vamos a usar para ello, como he dicho antes, vamos a usar datos reales, tanto a nivel de imágenes, a nivel de software, ¿de acuerdo? Y a nivel de lo que llamamos catálogos, es decir, datos reales. Son tablas de números donde está calculada de forma precisa
cuestiones como el tamaño de las galaxias, la posición en el cúmulo, la cantidad de luminosidad que emite por cada uno de los filtros astronómicos, que eso ya os lo explicará el grupo de observaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y a través de esta combinación de información vamos a ser capaces de convertir esta visión, esta imagen bidimensional de un cúmulo en una imagen tridimensional, donde la tercera dimensión va a ser distancia o tiempo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Si visualizamos el cúmulo de esta manera, aquí estará la Tierra, ¿de acuerdo? Aquí estaremos nosotros observando con nuestro telescopio, estaremos con nuestro telescopio observando el universo, ¿de acuerdo? Estaremos nosotros, aquí estará el cúmulo de galaxias y aquí estarán la galaxia o las galaxias chiquititas que son las más antiguas del universo, ¿de acuerdo? Y entonces seremos capaces de estudiar cuál es en realidad, que es lo que nos interesa, cuál es la distancia a las galaxias, ¿no? Y convertir esta distancia en tiempo y de esa manera reconstruir la secuencia. ¿De acuerdo? Esto es fundamentalmente la idea general del trabajo. No quiero extenderme más porque sé que tenéis Javier tiene que presentaros otras cosas, pero esta es la idea del trabajo. Vamos a encontrar entre todos las galaxias más antiguas, vamos a calcular, vamos a entender el efecto lente gravitatoria, es decir, cuál es el proceso físico que nos permite ver estas galaxias que no podríamos ver de otra manera. Vamos a entender cómo buscarlas, dónde buscarlas, cómo identificarlas, y una vez que seamos capaces de encontrarlas, vamos a calcular con una serie de procesos fáciles su distancia, su edad, y ser capaces de decir qué propiedades tenían las galaxias en el origen, ¿de acuerdo? Cuando el universo era mucho más joven y cuando realmente las primeras generaciones de galaxias surgieron. ¿De acuerdo? Y eso es todo por hoy. Y ya, como decía antes, iremos preparando vídeos con capítulos concretos, vamos a ir estudiando poco a poco los distintos procesos para que los entendáis y no tengáis ningún problema. Animaros, que es aunque os pueda parecer que es un proyecto difícil o que en algún momento hay conceptos complicados, precisamente esa es la belleza, de que con un poco de esfuerzo seáis capaces de entender cosas que son complejas pero que son hermosas. Son cosas que realmente son innovadoras, son cosas que la mayoría de las personas no llegan nunca a comprender porque es difícil. Pero vosotros con esfuerzo y a través de preguntarnos y con la ayuda que os vamos a dar, vais a ser capaces de hacerlo, ¿no? Y por supuesto, si la experiencia os gusta y consideráis que la ciencia es algo emocionante a lo que dedicarse, pues ya tendremos otra conversación en la que, bueno, pues entenderemos la posibilidad o discutiremos la posibilidad de que podáis en el futuro dedicaros a estudiar el universo desde la matemática, desde la física, desde la química, desde la biología, desde la geología, desde cualquier rama de la ciencia que os guste, podemos llegar al universo y estudiarlo también, ¿de acuerdo? O sea que si la experiencia os parece bonita y os ha gustado, pues que sepáis que esto se puede uno dedicar de forma profesional, ¿no? Uno se puede dedicar a investigar el universo todos los días. Yo lo hago a diario, utilizo mis estudios y realmente me lo paso muy bien, ¿no? Así que no os entretengo más, espero que lo disfrutéis. A mí me hubiera encantado tener un proyecto como este cuando yo estaba en el colegio o en el instituto con vuestra edad. Y insisto, aprovechad la oportunidad porque creo que es muy bonita. Bueno, un abrazo, hasta la próxima.